Un enorme mar continental separa a Turquía de las estepas de Europa del Este. Poco se sabía de sus enigmáticas aguas de 1,5 kilómetros de profundidad, hasta que los científicos comenzaron a explorar sus misterios. En la antigüedad se lo consideraba un mar maléfico. Hoy es el Mar Negro. ¿Qué secretos oculta? Hay quienes sugieren que bajo sus aguas se halla un mundo perdido y buscan pruebas en sus alrededores. Los investigadores también afirman haber hallado evidencias de que sus antiguos habitantes fueron víctimas de uno de los grandes cataclismos bíblicos, cuando los océanos del mundo avanzaron sobre el reino de las planicies. Voces de la antigüedad. El diluvio. Desde que los antiguos griegos describieron la gesta heroica de Jasón y los argonautas a través del Bósforo, este estrecho que une el Mediterráneo con el Mar Negro no ha provocado más que fascinación. Últimamente, los geofísicos han descubierto que las aguas saladas del Mar Negro quizá no siempre estuvieron conectadas con el Mediterráneo. En este cordón de agua se habría producido un desastre natural de gran envergadura, cuyo relato se registró en las Sagradas Escrituras. El de Bósforo es un estrecho que une principalmente. 2 científicos de renombre internacional investigan la gran inundación del Bósforo, el Dr. Walter Pittman, geofísico, y el Dr. Bill Ryan, oceanógrafo. En los últimos 20 años de investigación en las profundidades del mar han recogido una abrumadora evidencia de diluvios catastróficos ocurridos en la historia de nuestro planeta. Y ahora son noticia, porque aunque muchas de esas inundaciones se produjeron hace millones de años, aquí, en la zona del Mar Negro, creen haber hallado una muy reciente que nuestros antepasados habrían presenciado. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que bajo estas aguas yace una civilización perdida que habitaba la costa del Mar Negro y que fue arrasada por el diluvio. Hubo una época en que el mundo se hundió en las aguas, cuando los animales fueron cargados en embarcaciones, como aún hoy se hace por familias desesperadas por huir de su destino. No obstante, hoy el ganado del Mar Negro se trasladó en botes para pastar en las islas. Ryan y Pittman opinan que en una época los aterrorizados habitantes de la zona tuvieron que escapar de un diluvio. Además, estos 2 investigadores están convencidos de que esta, la madre de todas las inundaciones, inspiró la historia del diluvio de Noé, descrito tanto en la Biblia como en el Corán, que pudo haber ocurrido aproximadamente en el 2300 a.C. Es una historia fascinante transmitida a lo largo de los siglos y retratada con gran dramatismo por John Huston en la famosa película La Biblia. Debatiéndose a la deriva con su valiosa carga, el Arca de Noé transporta la esperanza de un futuro para el mundo. Algunos expertos opinan que estudiando en detalle esa conmovedora gesta, descubrirán su lugar de origen. La verdad surgirá del mito. Y los investigadores se remontaron a los primeros intentos de documentar esa gesta. Además, hallaron nuevos testimonios al examinar las ciudades sumergidas de Turquía, descubriendo por qué tantos sitios yacen ahora bajo las aguas. Sin dudas Noé es recordado en Turquía. El peregrino sabe que las grandes puertas de la Catedral de Santa Sofía en Estambul han sido hechas con madera de su arca. Hoy, Ryan y Pittman recorren este exuberante país a lo largo y a lo ancho en busca de pruebas de la verdadera historia de Noé. Turquía es un buen sitio para buscar pistas de la inundación porque su costa norte se extiende a lo largo del Mar Negro y la historia de Noé perdura aún en la cultura turca.
Mi mamá cocina Ashura hasta el mediodía. Por ejemplo, los niños hablan del festival de Ashura. Es allí donde se prepara el budín de Noé. A la tarde vienen 2 más con un tazón para ofrecerlo a los vecinos. El budín de Noé se comparte todos los años con los vecinos. Representa a la primera ofrenda que Noé hizo a Dios cuando las aguas comenzaron a retroceder. Según la leyenda, lo único que Noé podría ofrendar eran los pocos granos que encontró entre las grietas de la madera de los arcones vacíos. Por eso hoy el budín de Noé se prepara con muchísimas y deliciosas migajas. Esto tiene un significado muy importante aquí en la meseta de Anatolia, pues en la región se dice que esta zona fue la primera en emerger de las aguas. Sea un aldeano de Anatolia o John Huston quien cuente la historia de Noé, esta nunca deja de cautivar a la imaginación humana. Bien, les hablaré de los animales. Escuchen. Zorros, conejos, elefantes, osos, leones y ratones. Sí, ratones también. Los antiguos naturalistas, expertos en las ciencias que hoy llamamos biología y geología, reconocieron las evidencias del diluvio descrito en la Biblia. Habían descubierto fósiles de peces y moluscos en estratos rocosos de lo alto de las montañas. Una prueba, en su opinión, de que estos sitios habían estado bajo el agua. Hacia 1830, estos montículos de canto rodado desplazados de su lugar de origen eran para los naturalistas la prueba de un diluvio universal. Conocidos como conglomerados erráticos, estas acumulaciones de roca se formaron en Escocia, pero ahora se hallan esparcidas por el noroeste de Inglaterra. 100 toneladas de granito mantienen un precario equilibrio sobre la piedra caliza original. Estas enormes rocas, algunas tan grandes como una casa, eran vistas como prueba de una inundación, un gran diluvio, y el agua arrastró todos estos montículos. Entonces, en 1836, Louis Agassiz, un joven y audaz geólogo, descendió por un glaciar de Suiza e ideó una teoría totalmente nueva para explicar la presencia de estos montículos. Dijo que habían sido depositados por glaciares que se desplazaron hacia el sur hasta Inglaterra durante una edad de hielo. En un intento por desacreditar estas ideas, surgió un grupo de clérigos naturalistas cuyo objetivo científico era comprender mejor las verdades de la Biblia. Pero las marcas erosivas del hielo sobre las rocas reafirmaron la teoría de las edades glaciales y despertaron grandes dudas sobre la interpretación literal del diluvio. Irónicamente, cuando la teoría del diluvio pareció derrumbarse ante la teoría de la edad de hielo de los naturalistas, eso nos dio la pista para buscar el verdadero diluvio en el Mar Negro. Y el diluvio de Noé sería más grande y espectacular de lo que imaginaban. Las inundaciones que conocemos suelen ser provocadas por un exceso de lluvias, pero la inundación de Noé era distinta. En épocas pasadas, la Tierra experimentó el terror arquetípico de una gran inundación. Una gran inundación tiene distintos orígenes. Las enormes olas pueden ser producidas por terremotos en el fondo del mar o por el impacto de un meteorito del espacio exterior en un océano terrestre. Puede ser causada por la alteración gravitacional de un cometa que pasa cerca de la Tierra, cuya cola de hielo penetra en la atmósfera. Todas estas inundaciones catastróficas retroceden, pero existe una cuyas aguas perduran, provocada por el final de una edad de hielo. El hielo derretido eleva lentamente el nivel marítimo global. No obstante, existen ciertas depresiones bajas en el mundo que pueden contener pequeños lagos y, debido a distintas formas de barreras naturales, permanecen aisladas de las crecidas. El agua que contienen se mantiene en un nivel bajo. En ciertos sitios, la creciente diferencia en la altura del agua de un lado y del otro de estas represas naturales puede ser contenida por unos pocos montículos, y las consecuencias son fácilmente imaginables.
Esta diferencia en el nivel de agua entre los portales, como se los llama, tarde o temprano provocará un desastre. ¿El derrumbe catastrófico de un portal podría ser el origen de la historia de Noé? De regreso en los Estados Unidos, Ryan y Pittman trabajan incansablemente. Entonces aquí está, la profundidad actual, 125 metros. Buscaban entre los derrumbes de portales uno adecuado. El primer portal que nos pareció el candidato para el diluvio de Noé era el estrecho de Gibraltar, el angosto pasaje que comunica el Atlántico con el Mediterráneo. Habíamos descubierto que en el pasado estaba cerrado y que una enorme catarata lo había abierto, pero eso fue hace 5 millones de años. Era demasiado antiguo para ser el diluvio de Noé, pues esa fecha es anterior a la aparición de nuestra especie. Seguimos analizando ciertas depresiones aisladas que tenían portales angostos para comunicarse con el océano. A 2 de ellas, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, pudimos eliminarlas inmediatamente en base a pruebas geológicas. La tercera, el Mar Negro, con su portal estrecho y largo, el Bósforo, era un candidato muy probable. Entonces nuestros antepasados podrían haber presenciado el derrumbe de ese portal, y sería aquí quizá donde debía continuar la búsqueda del diluvio de Noé. Pienso que la gente del Neolítico que lo vio debía haber habitado esas colinas del lado europeo. Y luego habrían aproximado. Pero necesitaban demostrarlo y también hallar la forma de datarlo. Esa oportunidad surgió en junio de 1993, cuando el barco de investigaciones ruso Aquanaut fue a examinar el fondo del Mar Negro e investigar el alcance del derrame de Chernobyl. Ryan y Pittman con su videograbadora se unieron al equipo. Cuando el sonar comenzó a mostrar las imágenes de la capa superficial del fondo, llegaría la primera sorpresa. Sí. Normalmente el fondo del mar es plano por una buena razón. La mayoría de los mares se llenaron muy lentamente y la acción de las olas de la orilla tiene tiempo de erosionar la tierra que van cubriendo. Pero aquí las imágenes del sonar mostraban que el fondo estaba lleno de relieves, como si la tierra se hubiese anegado repentinamente sin dejar lugar a la erosión de las olas. Sobre esos relieves se hallaba una delgada capa de cieno, formada por los sedimentos que el agua transporta. Una vez combinados los perfiles del sonar, la imagen del fondo submarino provocaría una gran conmoción. Los valles de los grandes ríos que desaguan en el Mar Negro continuaban bajo la superficie, alcanzando incluso una extensión de 160 kilómetros. Pero todos se interrumpían en el mismo nivel, como si en el pasado esta hubiese sido la superficie de un lago mucho menos profundo. Para Ryan y Pittman, esto era alentador, porque el primer prerequisito del derrumbe que ellos buscaban era una diferencia en el nivel del agua. En este caso, entre el océano mundial, el Mediterráneo, y este lago que habían descubierto. Apresuradamente extrajeron una muestra de este lago poco profundo y contenía más que cieno. Había caparazones de mariscos. Esa especie es toda una sorpresa para un mar de agua salada. Este es un mejillón cebra de aguas dulces. Este espécimen que hallamos demuestra que antes de la inundación, el Mar Negro era un lago de agua dulce. Entonces hay un lago de agua dulce en el fondo de lo que hoy es el Mar Negro. El enorme territorio que se extendía desde las orillas actuales hasta el lago, ¿era el mítico mundo perdido de Ryan y Pittman? O sea que tenemos esta superficie donde habitaban animales, quizá incluso seres humanos. Y en esa época, esto era un antiguo valle litoral. Si hubo una inundación, debió ser del agua vertida en torrentes desde el Mediterráneo. Y aquí hallarían más pruebas aún. La enorme profundidad del Bósforo y los escombros arrastrados al Mar Negro muestran la violencia de esta catástrofe. Y existía otra pista más. El agua entrante era distinta del agua dulce del lago que iba a sepultar. Era agua salada.
En las primeras muestras de la capa sedimentaria del supuesto mundo perdido de Ryan y Pittman, no aparecía ningún mejillón de agua dulce. Solo estas almejas de agua salada. La datación de estas almejas provenientes de los primeros depósitos bajo la capa de cieno dio un resultado extraordinario. Todas tenían la misma antigüedad, por más distinta que fuese su ubicación y profundidad, que abarca desde la superficie actual hasta los 130 metros en el nivel del antiguo lago de agua dulce. Esto solo podía significar que una inundación catastrófica había ocurrido en el Mar Negro, y el agua ingresó en forma de torrentes cubriendo instantáneamente este paisaje. ¿La fecha? Entre 5600 y 5500 a.C. O sea que Ryan y Pittman encontraron una inundación catastrófica. Pero la fecha era demasiado antigua para ser el diluvio de Noé. La historia de Noé en la Biblia parece haber sido escrita alrededor del 600 a.C. y se refiere a un relato que, según los teólogos, ocurrió hacia el 2300 a.C. Por cierto, la fecha es tan antigua que plantea el interrogante de si había realmente pueblos que habitaban el territorio en ese entonces. No obstante, Ryan y Pittman tenían la corazonada de estar yendo en la dirección correcta. Su búsqueda abandona entonces el fondo del Mar Negro y se dirige hacia los sitios arqueológicos de la zona, dando paso a un nuevo mundo de misterios prehistóricos. Este antiguo asentamiento al sur del Mar Negro está siendo excavado por un equipo holandés de Leiden. Han hallado pruebas de la actividad humana aquí, como hachas de piedra e instrumentos de arcilla. El análisis de carbono 14 los relaciona con la época de la gran inundación del Mar Negro, o sea que sin dudas la zona estaba habitada en esos tiempos. Para comprobar si la inundación del Mar Negro podría ser la de Noé, en la fase siguiente debe demostrarse que algunos de estos grupos vivían en los sitios anegados por la inundación del Mar Negro. Hallazgos tales como estos asentamientos territoriales brindan pistas para localizar un mundo perdido bajo el actual Mar Negro, porque al estudiar su estilo de vida y su impacto sobre el suelo, se puede reconstruir el perfil de donde habrían elegido habitar. Y eso ayudaría a limitar la búsqueda bajo el agua. Por ejemplo, parece que los asentamientos de esa época tenían una forma característica conocida como tel. Es un montículo formado por la construcción sucesiva de viviendas nuevas sobre las ruinas de las anteriores. El corte transversal revela las moradas de las distintas generaciones, las más antiguas en la base, las más nuevas en la parte superior. Este fragmento de piso y pared de yeso tiene 1 metro más de altura que la base del tel y fue construido varios años después. Su forma de montículo característica es lo que Ryan y Pittman buscan entre las evidencias de antiguas poblaciones humanas bajo el Mar Negro. Los tels estarían situados en las planicies fértiles que formaban los ríos. Pero ante una zona tan extensa bajo la superficie actual, ¿a dónde deben comenzar a buscar piezas tan pequeñas como estas? Nuevamente, los sitios arqueológicos locales pueden ayudar. Muestran que la ubicación de los tels se explica a partir de un factor importante. La clave es la presencia de aguas dulces. Y junto al tel que los holandeses excavan, existe un manantial que surge del suelo y desemboca en un lago, otorgando gran fertilidad a la zona. O sea que la búsqueda de tels puede concentrarse en las preciadas fuentes de agua dulce. Desde este tel, Ryan y Pittman se lanzan a la siguiente etapa de su investigación. Quieren ir un paso más allá y dar vida a los personajes que protagonizaron el diluvio, los contemporáneos de Noé quizá. Se dirigen hacia el sur, a través de las montañas de Anatolia en Turquía, para visitar el tel más famoso de todos. ¡Ups! Bienvenido a Chart al-Hayek. El inmenso tel Chart al-Hayek posee un indicio especial que puede ayudarlos en su investigación de Noé. Aquí se hallan restos de viviendas anteriores a 5500 años antes de Cristo, la época de la inundación del Mar Negro. Este cambio de color debe ser una casa lindante o un cuarto de almacén.
Ryan y Pittman esperan acercarse más a los pueblos de esa época y descubrir qué cosas eran importantes para ellos. En los muros de las casas, los arqueólogos han hallado pinturas maravillosas. En estas imágenes cobra vida el mundo de los habitantes de la época de la inundación. Eran cazadores y se dibujaban de tamaño pequeño en comparación con el aterrador porte de sus presas. Los toros y leopardos tenían un significado simbólico especial y eran objeto de culto. Los sacerdotes vestían pieles de leopardo mientras guiaban la caza. Algunos parecen conducir a los animales hacia una red puesta especialmente, mientras otros realizan una danza ritual. Esta gente del Neolítico es la que nosotros consideramos contemporáneos de Noé. Estos son los habitantes de su aldea, su pueblo, los que se perdieron en la gran inundación y los pocos que pudieron escapar. Pero estos pobladores del Neolítico que habitaban en Anatolia a orillas del Mar Negro, ¿son realmente los pueblos del diluvio de Noé? Sería imposible asociar la inundación del Mar Negro con la historia del Génesis, porque la inundación del Mar Negro ocurrió en un pasado más remoto. Pero un extraño descubrimiento en el Museo Británico en 1872 nos permitió asociar ambos acontecimientos. Un curador del museo, George Smith, descubriría que la historia bíblica del diluvio contenía un ingrediente inesperado hasta entonces. Se hallaba examinando piezas del sitio arqueológico de Nínive, la antigua capital de los asirios en el norte de Mesopotamia recientemente descubierta. Mientras los arqueólogos comenzaban a revelar su antiguo esplendor, todo parecía estar muy lejos de la Tierra Santa, a cientos de kilómetros hacia el sudoeste. Excavaban en el palacio del poderoso rey Ashurbanipal, que vivió en el siglo VIII a.C., unos 200 años antes de la escritura del libro del Génesis. Ashurbanipal era un guerrero temible y despiadado. Cuando descansaba en sus jardines, degustaba exquisiteces al son de una música apacible, mientras observaba con satisfacción a un oponente decapitado. Pero Ashurbanipal era algo más que eso. Era un intelectual, una cualidad inusual en los reyes mesopotámicos. A partir de las piezas que recibía, Smith descubrió que Ashurbanipal había construido una enorme biblioteca de tablillas de arcilla cubiertas de impresiones dentadas. Estas marcas cuneiformes, como se las llamó, eran una primitiva forma de escritura. Algunas tablillas incluso eran guardadas dentro de sobres de arcilla para mantener en secreto su contenido cuando eran transportadas. La habilidad de Smith para relacionar los fragmentos lo llevó no solo a descifrar una obra maestra literaria, sino también a realizar un descubrimiento extraordinario. El Dr. Andrew George, experto en asiriología, continúa el relato. George Smith es un genio para identificar tablillas y clasificarlas en distintas categorías. Y pronto vio que existía un gran número de fragmentos identificados por medio de anotaciones de escribas, como una serie literaria del héroe épico Gilgamesh. Gilgamesh es la historia mítica de un rey desde los orígenes de la civilización en Mesopotamia y su búsqueda de las verdades ancestrales de una época pasada. Una noche, mientras descifraba el poema épico, Smith leyó un pasaje completo y su sorpresa fue mayúscula. Durante 6 días y 7 noches, llegó la inundación, el viento. Era esta la historia bíblica de Noé, pero desde una cultura distinta, escrita mucho antes del Génesis y referida a una época muy antigua, quizá la de la inundación del Mar Negro. La tablilla describía cómo el arca, construida según las instrucciones de los dioses, encalló en una montaña y cómo en 3 ocasiones los sobrevivientes liberaron aves en busca de tierra firme. La similitud entre el relato del Génesis y el de las tablillas era extraordinaria. Y dijo Dios a Noé:
Esta es la señal del pacto que yo establezco. Mi arco he puesto en las nubes y me acordaré del pacto mío. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la carne. Y la enviada de los dioses llegó y se arrancó su collar de piedras preciosas y lo arrojó hacia el cielo nocturno, como señal de que el mundo jamás volvería a anegarse. Los posteriores descubrimientos realizados en la biblioteca de Ashurbanipal incluyen una versión de la misma historia escrita 1000 años atrás. Y por supuesto, eso significa que esta historia de Mesopotamia es mucho más antigua de lo que George Smith creía. Y por lo tanto, no hay dudas de que el relato bíblico del libro del Génesis que cuenta la historia de Noé es en cierto sentido descendiente del mito mesopotámico. ¿Cómo puede ser? Podría explicarse porque en 586 a.C. los hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia en la Mesopotamia. Allí, en medio de sus penurias, habrían conocido la historia de Gilgamesh. Y como el relato del diluvio hablaba de un dios que rescataba a los buenos, una historia de esperanza y salvación la adoptaron y la incluyeron en el Génesis. La historia de Gilgamesh hace remontar el diluvio, por lo menos a la época en que él vivió, entre 2400 y 3000 a.C. No obstante, en la lista de reyes vemos que hubo una serie de gobernantes que precedieron a Gilgamesh, pero vivieron después del diluvio. Los investigadores del Museo Británico, valiéndose de esta lista de reyes, afirman que el diluvio data aproximadamente del año 5000 a.C. Los académicos modernos no aceptarían este como un método de datación confiable, pero para Ryan y Pittman es todo un hallazgo la coincidencia entre la datación científica de la inundación del Mar Negro y la datación mitológica del diluvio de Noé, justo al final de la última edad de hielo. Pero, ¿serán capaces de avanzar hasta el final? ¿Podrán reconstruir la verdadera historia de Noé? Según Ryan y Pittman, el diluvio bíblico consistiría en un conjunto de etapas forzosas que conducen a un desastre. La historia comienza en la meseta de Anatolia, en tels como el de Çatalhöyük, que fueron misteriosamente abandonados hacia el fin de la última edad de hielo. Las recientes investigaciones climatológicas dan una razón. La última edad de hielo no finalizó progresivamente. Hubo 2 retrocesos abruptos. La segunda de estas mini-edades de hielo se produjo justo antes de la gran inundación del Mar Negro. Entre el 6200 y el 5800 a.C. hay un período de sequía y frío extremos. La gente tuvo que abandonar sus hogares porque no podían sobrevivir allí. Durante estas cortas edades de hielo, el impacto se sentía intensamente en sitios como la meseta de Anatolia. Y cuando el clima se torna más frío y seco, la persona tiene 2 alternativas: dirigirse hacia el sur, hacia climas más templados, o simplemente bajar de la meseta. Además, si existe una depresión como la que teníamos aquí en el Mar Negro, con el lago a 120 o 150 metros por debajo de donde se halla ahora, la temperatura aumenta al descender esta depresión y hay humedad generada por la evaporación que se produce allí. Ahora era más evidente la razón por la cual el mundo perdido de Ryan y Pittman se hallaba tan poblado. La gente posiblemente se vio arrastrada hacia esta zona en torno al Mar Negro como por un imán, porque era un oasis. Era la fuente de aguas dulces más grande de los alrededores. El clima dificultaba la vida en todas partes. No solo la gente, los animales también habrán sentido la misma presión ambiental. Las aves, los animales de corral, aquí hallarían un refugio. Lentamente la población comenzó a crecer y se estableció en esta zona para cultivar la tierra, cazar, criar animales y comerciar. Casas hechas con ladrillos de barro, pinturas en los muros. Debe haber sido una especie de paraíso. En un determinado momento, algo inconcebible puso en jaque esta forma de vida. Un día,
En el pasado, podemos imaginar que la comunidad habría comenzado a notar que en esta zona, donde no hay mareas, el agua comenzaba a avanzar sobre la costa. Las personas que habían buscado refugio aquí no sabían que las aguas detrás del portal del Bósforo estaban creciendo al punto de ejercer presión sobre este territorio, que era el más bajo. Solo unos pocos habrían percibido el peligro y comenzarían a tomar medidas, seguramente para deleite de los demás. Entonces creo que las primeras señales de un medio que está por derrumbarse habrían sido ciertos temblores del suelo, o un sonido penetrante, un rugido. Estamos hablando de una de las grandes catástrofes que los seres humanos hayan presenciado. El caudal de agua que pasaba a través del Bósforo debió haber sido 200 veces superior a la cantidad de agua que desciende por las cataratas del Niágara. Una cascada horrorosa, algo que debió irse por lo menos a 200 kilómetros a la redonda. Los efectos del estallido del portal comenzarían a expandirse y las zonas bajas del norte serían cubiertas a razón de unos 200 kilómetros por día. Los que se vieron rodeados por la inundación habrían perecido si no lograban embarcarse. Había que luchar por subir a las cabras y las ovejas a alguna especie de balsa, o en los botes que la gente había construido para pescar, los barcos que habían construido para el comercio. Para escapar, otros se habrían visto obligados a remontar los ríos hacia los valles del Danubio y el Dníper en el norte, o hacia el sur, de regreso a la meseta de Anatolia. Tuvieron que llevarse todo lo que tenían, toda la comida que podían, remontar esos ríos hasta un territorio desconocido y de alguna forma sobrevivir. Debió haber sido una época terriblemente difícil. Para demostrar que se produjo un éxodo hacia los valles cuyos ríos desembocaban en el Mar Negro, la tarea de Ryan y Pittman será buscar evidencias de los recién llegados en los valles. Sabemos a través de los arqueólogos que durante el período inmediatamente posterior a la inundación, muchos tels abandonados fueron ocupados nuevamente. Lo interesante es que los nuevos pobladores eran culturalmente distintos, pueblos que se diferenciaban de aquellos que habían habitado previamente allí. Entonces, con la nueva ocupación, el arqueólogo siempre ve huellas de los recién llegados, una cultura nueva, una forma nueva de construir las casas, una alfarería nueva. El tel de Hasilar, en Anatolia Central, es ocupado nuevamente. Y allí se halló una de las primeras vasijas con forma de rostro que se conocen. ¿Es esto obra del pueblo perdido del Mar Negro? Aparecen otros posibles inmigrantes en el sur de Mesopotamia, los obedianos. Para Ryan y Pittman ellos tienen una importancia especial. Lo interesante de los obedianos es que son los antepasados de los súmeros, el pueblo que registró la leyenda del diluvio, la historia de Gilgamesh. Gilgamesh finalmente se abrió camino hacia el Antiguo Testamento en la historia del diluvio de Noé. Bill y yo hemos estudiado el libro del Génesis con mucho detenimiento. La idea más aceptada entre los arqueólogos en cuanto al origen del diluvio es que hubo un gran desborde de los ríos Éufrates y Tigris sobre el valle, y eso pasó a ser parte de la mitología. Esa idea presenta varios problemas. El primero es que existió una advertencia. Y Dios dijo, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Tradicionalmente, el diluvio de Noé fue visto como la inundación de ríos como el Tigris y el Éufrates. Pero esas inundaciones, que suelen ocurrir y ocurrían en la prehistoria, se producían sin ninguna advertencia.
El segundo problema es que los pueblos de la historia bíblica empacaron sus cosas como quien parte para siempre, como si no fuesen a regresar. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida. Los pueblos que sufren inundaciones saben que la inundación no durará más de unos días. Empacan lo suficiente para sobrevivir. Cuando las aguas bajan, regresan a su territorio. No se pueden sumar miles y miles de inundaciones en la historia humana para formar el mito del diluvio. Esta es la inundación por excelencia, la gran inundación que se convierte en mito. Y el Mar Negro es esa gran inundación. Ryan y Pittman, además de hacer coincidir la fecha del diluvio de Noé y de Gilgamesh con la inundación del Mar Negro, habrían descubierto la forma en la cual se divulgó la historia del Mar Negro, grabada en la memoria de los que huyeron del derrumbe del portal. Sin embargo, saben que estas nuevas revelaciones son poco más que una red de conjeturas. Por eso continúan buscando pruebas. Posiblemente aquí mismo. Eso creo. Creo que eso es lo que son. Cambiamos de etapa, sí. Marca un perfil. Sí. Luego se produjo un nuevo acontecimiento. El llamado telefónico del director de una excavación al sur del Mar Negro, en el Epinar. Había hallado algo que sería de su interés. El arqueólogo holandés Jacob Rudenberg, cuyo antiguo hotel Ryan y Pittman habrían visitado, acababa de descubrir un asentamiento nuevo en una depresión cercana. Sus moradores habrían llegado varios cientos de años después de que el antiguo hotel fuese abandonado. En mi opinión, la gente que vemos aquí no era descendiente directa de los pueblos que construyeron esa aldea de casas más complejas y elaboradas. Entonces, deben haber llegado de otro sitio. El equipo de Rudenberg había hallado una especie de figura humana en este nuevo asentamiento. ¿Sería obra de los exiliados del Mar Negro? Jacob Rudenberg invitó a Ryan y Pittman a su taller a ver las vasijas del antiguo hotel y de este nuevo asentamiento. Dijo que les depararía una sorpresa. En estos estantes, Rudenberg había colocado las vasijas en orden cronológico. Estas son las vasijas más antiguas del hotel abandonado, y en el estante superior están las vasijas del asentamiento recientemente descubierto. Lo importante aquí es la falta de similitud entre los dos grupos. ¿Y la fecha relacionada con este cambio? Aproximadamente 5.500 años antes de Cristo, prácticamente la misma fecha que Ryan y Pittman sugieren para la inundación del Mar Negro. El problema es que Ryan y Pittman, una vez más, incurren en un campo académico alejado de su profesión. Ellos son geólogos, no arqueólogos. Por eso el siguiente paso es llamar al mayor experto en alfarería de la zona, el Dr. Douglas Bailey de la Universidad de Cardiff. Esto representa cómo pintaban o cómo tatuaban Eso sus creo, cuerpos. sí, tatuaba su piel. Se reúnen con él en Sinop, en la costa del Mar Negro, y le muestran un video de las vasijas. Pero especialmente luego del 5500 a.C. Olvidemos... Bailey es capaz de transmitirles una perspectiva amplia de todas las culturas en torno al Mar Negro que podrían haber vivido la inundación. Bien, podría ser, es decir, tenemos vasijas similares en toda la costa del Mar Negro y... ¿De verdad? Pueden hallarlas en el sur de Rumania, como esta. A continuación surgiría uno de esos extraños momentos de revelación que se producen por casualidad cuando se reúnen académicos de distintas disciplinas. Creo que se sabe suficiente de la prehistoria de Anatolia para afirmar que hubo un cambio sustancial luego de 5500 y que ocurrió algo importante. Los arqueólogos están cada vez más convencidos de que se produjo un cambio sustancial aproximadamente en el 5500 a.C., la época de la inundación, pero nadie puede explicar por qué. Y ahora le muestran las nuevas vasijas halladas por Rudenberg. Y sí, se puede ver. La forma es distinta. La que tiene el cuello más largo tiene estas huellas de los dedos. Estamos hablando de un recipiente para líquidos. Entonces vemos que en este sitio, luego de 5500, está ocurriendo algo distinto, radicalmente distinto, fuera del tel. Sí. ¿Usted cree que esto concuerda con nuestra hipótesis? Pues no es totalmente seguro aún. Tienen que seguir adelante. Deberán ir hasta el fondo del Mar Negro. Un chapuzón. Muchos otros arqueólogos y yo, cuando nos hablaban por primera vez,
de la teoría del diluvio, colgábamos el teléfono. Pero si lo pensamos bien y dejamos de lado los prejuicios, decimos, sí, aquí hay pruebas importantes. Nos están dando algo sobre lo cual trabajar. Podemos ir de aquí para allá, analizar, cambiar, incluso negar. Y quizá en este momento es la mejor explicación que tenemos. Lo que debemos hacer ahora es regresar al fondo del Mar Negro. Necesitamos saber qué hay en el fondo del Mar Negro ahora. En su viaje por las costas del Mar Negro, Ryan y Pittman deben hallar personas con experiencia en buceo. Se dirigen hacia Estambul en su intento por responder al desafío planteado por Douglas Bailey de concentrarse en la investigación submarina. Les han informado que una arqueóloga búlgara, Cristina Angelova, ha estado realizando esa clase de investigaciones. Se reúnen con ella en Estambul, en un bar de la costa, y se enteran de que Cristina y su equipo llevan más de 10 años buceando frente a Sozopol en Bulgaria. Sabíamos que los pescadores encontraban muchos objetos. Sí. Esos redes de pesca. Además, ella tenía unos videos para mostrarles. El mundo debajo del Mar Negro iba a revelarse a ellos, habitado hoy por medusas y no por el pueblo de Noé. Con una cuadrícula de metal como referencia sobre el sitio submarino, su equipo excava con la ayuda de una aspiradora. Estos son los restos de nuestros antepasados. Han descubierto lo que parecen ser caseríos de madera. La dendrocronología cuenta y mide el espesor de los anillos de los árboles. Con esta información, Cristina pudo aportar esos datos muy importantes para Ryan y Pittman. Los primeros asentamientos que hemos descubierto bajo el agua corresponderían al año 4000 a.C. Esta fue una decepción para Ryan y Pittman. La fecha era demasiado reciente para ser previa a la inundación de 5600 a.C. Pero los sitios anteriores a esa fecha, como el de Cristina, se hundieron bajo la superficie cuando el fondo del mar sintió la presión de 50 trillones de toneladas de agua arrojados dentro de una gran cuneta como resultado de la inundación. Ellos deben llegar más profundo. Para explorar las aldeas arrasadas por la inundación, necesitan un barco de investigaciones oceanográficas. La llegada al Mar Negro del barco francés Le Suroît produjo un gran entusiasmo. Era muy apropiado para esa tarea. Una vez reunidos, Ryan alienta al equipo a buscar a lo largo del antiguo valle del Danubio, ahora sumergido, una arteria de aguas dulces junto a la cual los pueblos de la antigüedad pudieron haberse instalado. El buscador del sonar, que recibe una variedad de frecuencias sónicas del fondo, reproduce el manto de cieno que Ryan ha visto mucho antes en el barco ruso. Luego se deciden a poner en funcionamiento el sensor de aire comprimido, que es mucho más poderoso. Sus cientos de micrófonos pueden recibir señales que le permiten penetrar hasta 3000 metros por debajo del cieno. Allí, oculto por la capa de cieno, a 80 metros por debajo de la superficie, se hallan las huellas del antiguo lecho del Danubio. Ahora deben activar un buscador de más alta definición en el margen del valle. Noche tras noche, yo revisaba los registros que producía el sonar. Y en esos registros aparecían una cantidad de montículos. ¿Podría tratarse de un tel? A una profundidad de 55 metros por debajo de la superficie actual, este debió haber estado sobre tierra firme antes de la inundación y sería parte del mundo perdido de Ryan y Pittman. Los franceses piden mucha precaución, pero no ocultan su curiosidad.
Aunque este hallazgo no constituye una prueba concluyente de la existencia del mundo perdido de Ryan y Pittman, ha resultado suficientemente interesante como para atraer la atención académica mundial. Y lo que aprendí en esta expedición es que existe la tecnología necesaria, no solo para hallar estos montículos, sino para ver dentro de ellos. Como resultado de estos hallazgos, pronto regresarán con una expedición mejor equipada a las profundidades del mar. Por el momento, Ryan y Pittman son reconocidos por sus descubrimientos sobre el Mar Negro, cuando los océanos del mundo anegaron las tierras bajas habitadas por los refugiados de la Edad de Hielo. Pueblos cuya sensibilidad y cultura comienzan a revelarse. Y es muy probable que una catástrofe como la del Mar Negro fuese parte del folclore de los pueblos de la zona, cuyos distantes recuerdos habrían dado forma a la historia de Noé. Hemos descubierto un acontecimiento arqueológico fascinante. ¿Y nos limitaremos a publicarlo? ¿Y dejar que otros investiguen las consecuencias? No. Nosotros investigaremos las consecuencias. Cometeremos muchos errores. Admitiremos esos errores. Y solo nos detendremos en el final. Vamos en busca de esos pueblos y los hallaremos.